Y bueno, amigos, espero que esté todo súper bien, que esté marchando todo de manera maravillosa. Como siempre les digo, vamos a hacer un pequeño paréntesis para mandar un pequeño ánimo y mensaje de solidaridad a toda la gente afectada con lo que ha pasado hoy aquí en Colombia. Afortunadamente en esta ciudad donde yo vivo, pues no ha habido grandes afectaciones. Sí se ha sentido cierta magnitud del temblor, pero no ha pasado a mayores en cuanto al tema de víctimas y estos derrumbes que han ocurrido en otras ciudades que sí se han visto bastante afectadas, y por supuesto mandarle ese mensaje de solidaridad porque ha sido bastante fuerte en muchos casos. Pero bueno, hay que continuar, muchachos, hablando un poquito de lo que vinimos del tema del fútbol. Y por supuesto, nada, es que es difícil porque uno no haya que decir en este tipo de casos, ¿no? Y más bien es más de pronunciamiento lo que deberíamos hacer nosotros. Deberíamos tratar de hacer algo, ¿no? Por ahí me preguntó alguien que cómo podía hacer una donación. Yo le dije que no tenía ni idea y no le voy a decir que vaya a ir a botar el dinero porque sabemos cómo funcionan estas cosas también. Entonces, si alguien quiere hacer una donación para los damnificados, lo que sea, asegúrese que sea un lugar donde realmente vaya a ser utilizado esos recursos que usted desea hacer. Yo le dije que no tenía ni idea porque no me gusta ser irresponsable en ese tipo de cosas. Vamos a arrancar, muchachos, y es que venimos cargaditos. Lo de Gerardo Romero, mira, es que en esto ya me comentó alguien que me parecía que por qué habla tanto de Gerardo Romero. Es que de verdad este hombre está dando de qué hablar de una manera impresionante, y además que es un tipejo. O sea, lo de Gerardo Romero, cierto, un tipejo, es de las cosas más vergonzosas que he visto, y ya van a entender por qué les estoy diciendo esto, y vamos a arrancar, pero ya. Muchachos, y para empezar les voy a colocar esto. Es que ha ido cambiando el discurso de una manera impresionante. Repito, a mí me parece increíble cómo engañan a esta gente. Sucede. Pero a las 10:39, ¿ha renovado Harry Kane ya con el Bayern o no? Pregunto. Yo solo he preguntado si ha renovado Harry Kane. No he dicho absolutamente nada. Lo digo porque básicamente llevamos no sé cuántas semanas. No, que es que Harry Kane renueva. Ahora me va a escribir un mensaje a Alex Mora diciéndome: Romero, no digas nada, no digas, no, cinéfilo, no voy a caer. Bueno, dejando caer un poco que el Barça estaría tanteando el tema de Harry Kane. Mira, si tú crees que van a dejar salir a Harry Kane, ¿por qué precio? No sé, el Barça, me parecería una cosa impresionante. O sea, de pronto sí el Bayern dice, bueno, tiene 30 y tantos años, le he sacado un par de temporadas buenas, pero no va a ser barato, ¿no? Y hablando de barato, entendemos que hay ciertos clubes que no tienen dinero, ¿no? Pero mira cómo ha ido cambiando la cosa, porque de Julián, no sé qué, ahora es Harry Kane, y ya van a entender ahora lo que les estoy diciendo. Es que me parece increíble. ¿Por qué mienten tanto? Vamos a ver, mira, es capaz y fichan a Julián y a Harry Kane el mismo verano, y me tengo que callar la boca, pero es que me parece impresionante todo esto, ¿no? Dejando entrever que por ahí se está tanteando el terreno de Harry Kane en el caso de que lo de Julián no salga. Increíble. Y bueno, lo que les decía hace un momentico, muchachos, sobre este hombre, eso de Harry Kane creo que era ayer, y este video creo que es de hoy, y me parece muy interesante. El Barça tiene que mantener ahí. Eso no significa que Deco pueda estar trabajando en otros planes, pueda estar hablando con Mika, que pueda estar mirando el tema de Lautaro, que yo desconozco si lo de Lautaro es cierto, como sí que nos consta el tema del jugador del Real, ahí sí que nos consta que ha habido contactos con los representantes. Con Lautaro, a mí, este canal, de momento, hoy no consta. Hoy, a esta hora, puede ser que el Barça... O sea, de verdad se los digo, es una cosa tremenda. De Harry Kane a Lautaro, de Álvarez a Lautaro, de Lautaro a Harry Kane. Perdón, de Álvarez a Harry Kane, de Harry Kane a Lautaro, y ahora es que también están tanteando el tema este de Mika Audace, que por cierto lo he escuchado, pero sinceramente no me acuerdo ni la cara de este futbolista. Creo que es el que van a terminar fichando, sinceramente. Vamos a ver. Quizás estoy pecando un poco de incrédulo al respecto, teniendo en cuenta que el Barça es un equipo que, bueno, sabemos cómo se las gasta en cuanto a las trampas, ¿no? Me parece eso absolutamente increíble. Increíble, de verdad. Y mira cómo han ido bajando la vuelta. No, sí, bueno, si alguna cosa fichamos a fulanito. Si no, me llaman a mí, me fichan de delantero centro. Y a ver, es que es tan fácil, muchachos, como reponer un poco la memoria y decir, es que cuántas veces han hecho este tipo de escenarios. Es decir, empezaron hablando de futbolistas súper élite que son prácticamente intransferibles, y que cuando se cierran los mercados hemos visto que son intransferibles. Han pasado de hecho a terminar fichando jugadores como Christensen, que está ahí en la pantalla en esa alineación. O sea, es lo que ha ocurrido. Por eso les digo que me parece bastante particular, y siempre cuando van avanzando los días empiezan como bajando eso, y la calidad del futbolista al que pretenden termina siendo bastante inferior. Miren este clip
que es como opera esta gente y me parece vergonzoso. Cuando el jugador en algún momento del verano se puso en contacto con el Barça, fue el jugador el que les dijo, tengo esta cláusula de 12,5. Y después hemos tenido que leer que rápidamente han salido los bomberos de los medios importantes a decir que esa cláusula era de 70-80 millones. Que no se enfaden con nosotros, enfádense con su jugador, que es el que ha dicho que por 12,5 sale del Athletic Club. No sé si está escrito o no está escrito esa cláusula, pero como mínimo el jugador tiene muy asumido que si hay alguien que le paga 12,5, él sale de ahí. Él sale de ahí. A partir de ahí, adelante con el problema que venga. Es absolutamente de locos. Mira, este es el modus operandi de esta gente. Están ahí tanteando a los futbolistas, les hacen incluso cometer errores, les hacen cometer errores a los futbolistas. Y después de todo eso, lo único que hacen es eso. Ahí, básicamente, lo que ha hecho es con Laporte, esto es en sentido a lo que ha pasado con Laporte, que supuestamente Laporte ha llamado al Barça, imagínate lo que te estoy diciendo, para decirle que con 12 millones podría salir del Athletic Club. Entonces, ¿qué han hecho? Han visto que la gente se ha enfadado, como es normal, como por la manera en la que ellos proceden, y entonces han tirado a los leones, nunca mejor dicho, al futbolista Laporte, ¿no? Es que me parece absolutamente... Este es el modus operandi de esta gente y yo creo que a nadie le va a sorprender porque ellos son los que hacen todos los movimientos y todo el escándalo y todo el ruido mediático, y cuando los clubes se enfadan quieren tirar a la mierda a los mismísimos futbolistas. Al final son ellos los que quieren venir al Barça. No, nosotros no estamos haciendo nada, estamos aquí sentados sin mover un pelo. Algo muy habitual en este tipo de prácticas de gente como el Fútbol Club Barcelona. Es increíble. Muchachos, y para cerrar este video de Juanfe Sanz, que no es de ahorita, de hecho ya creo que lo había reaccionado aquí en el canal, pero siempre va a ser un buen momento para recordar este video que me parece maravilloso. ¿Quería jugar Nico Williams en el Barça? Sí. ¿Qué decía Nico Williams No había en la fair Eurocopa? play. Este año sí. No, ¿qué decía a sus jugadores, a Pedri, con los que estaba allí? ¿Qué decía? Quería venir al Barça. Vale. ¿Dónde está venir. Nico Williams? Por Después de que el porque jugador las quisiera... circunstancias no esperó. Digo, Totalmente después del que... diferentes que aquí contamos. Después de que el jugador No esperó. quisiera jugar en el Barça, que aquí No contamos verano, por no activa y verano. por pasiva que quería jugar al Barça. No llegó. Estás hablando ¿Dónde de un está? Barça Perdón, diferente. déjame terminar, Jota. Ya, ¿Dónde pues está es diferente. Luis Díaz? Desde pequeñito era jugador de... Y quería venir, soñaba con jugar con el Barcelona. y sacamos Luis imágenes Díaz, de él diciendo que estrella. le gustaba el Barça. Rafael Leao. También. Era... ¿Quién acabó fichando por el Barça? Hasta Chiesa. Es el mismo verano. Rashford Es el mismo cedido. verano que no había Rashford fair play. cedido. Rashford cedido. Nico, este año hay fair play. Rafael Leao y... ¿quién es el otro dicho? Luis Díaz. Y Luis Díaz. Esta temporada, Joao Pedro. Desde pequeñito, Joao Pedro. Eran 90 o 100 kilos. Era del Barça que su ídolo era no sé quién. ¿Dónde está Joao Pedro? No va a fichar. Ha fichado Gordon. porque Hasta hace 2 días, hay una pequeña para mí, duda. Gordon, con todo el cariño, es un Desconocido. jugadorazo. No le conozco. Si me cruzo con él por la calle, si pienso que es un señor que va a comprar el pan. Entonces... De una cosa a otra, tú piensas Ya verás desde cómo te va fuera, con tu Madrid. tú piensas ¿Cómo desde puedes fuera decir esto? lo que está pasando Sí, ahora, no, y a mí me suena, lo que ya ha pasado. A mí me suena lo que ya ha pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dices el árbitro, no, es el Madrid. Pedro, el cuento de Pedro el Lobo, que viene el Lobo, que viene el Lobo, y no viene nunca. Es maravilloso y es muy en la línea de lo que les decía ahorita. Estamos contando algo que ya ha ocurrido. Me parece maravilloso porque el Barça ha tanteado tantos futbolistas, ni siquiera ha tanteado. El Barça sabe, la gente que está ahí dentro sabe que el 95-96% de los fichajes que ellos están tirando ahí a la palestra para ver si la gente se ilusiona un poco son inamovibles o sencillamente ellos no les da para ficharlo. Entonces es la realidad y por eso repito, me parece un buen momento para recordar este video que me parece una joya absoluta y total. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos mañana con un próximo video y chao, chao.